Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. En el Colegio de San Luis tenemos convocatorias abiertas para estudiar posgrados. Están acreditados como posgrados de calidad. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Lo vamos a dedicar el programa a la maestría en literatura hispanoamericana. Nos van a acompañar el coordinador de este posgrado, que es el doctor Juan Manuel Verdeja, y nos va a acompañar también una de las alumnas que está cursando justamente su último semestre en esta especialidad. Acompáñenos para conocer un poco más a qué se dedican quienes estudian este tipo de posgrados, qué se ofrece, la movilidad, las becas, en fin, todos los detalles. Si están interesados, los esperamos para que nos acompañen el día de hoy. Comenzamos. ¿Te interesa realizar una maestría en literatura? El Colegio de San Luis tiene abierta la convocatoria en maestría en literatura hispanoamericana, la cual aporta una mirada innovadora sobre la literatura tradicional y popular del ámbito hispánico, así como de la literatura hispanoamericana. Tienes hasta el 20 de mayo para enviar la documentación correspondiente. Consulta los requisitos y plan de estudios del posgrado en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Recuerda que todos los posgrados del Colsan cuentan con acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Es decir, puedes estudiar con beca CONACYT. No te quedes fuera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos desde el Colegio de San Luis, lo cual nos da muchísimo gusto porque significa que paulatinamente estamos retomando nuestra nueva realidad. Ya no será nunca un regreso al que teníamos hasta antes de marzo del 2020, pero bueno, pues poco a poco nos estamos acostumbrando a coexistir con esta epidemia, con esta pandemia. Así que nos da mucho gusto que nos estén recibiendo en donde quiera que nos estén viendo en este espacio. Soy Lidia Huache y espero que este 2022 traiga lo mejor para ustedes. Vamos a platicar el día de hoy con dos invitados que, bueno, pues nos van a hacer una especie de recorrido, de compartirnos parte de la naturaleza que le da vida al Colegio de San Luis, y es que está abierta la convocatoria para la maestría en literatura hispanoamericana. Así que bueno, pues les voy a presentar a nuestros invitados de hoy, a quienes agradezco por supuesto que estén con nosotros. Y hoy le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Verdeja, quien es el coordinador de este posgrado que ha abierto su convocatoria. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias, Lidia. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Pues bien, ya retomando las labores académicas, que en realidad nunca las dejamos, pero bueno, ahora ya con más formalidad, ¿no? Ya acá en estos espacios, en este edificio que tanto nos gusta, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias y bienvenida. Ahorita vamos a platicar con más detalle y nos acompaña también una alumna de este posgrado y que nos va a platicar de primera mano, bueno, pues cómo ha sido su transitar por esta maestría, qué ha significado, por qué se animó a estudiarla. Ella es de Argentina y bueno, pues está acá en San Luis Potosí estudiando la maestría en literatura hispanoamericana y es María del Mar Herrera. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Hola Lidia, muchas gracias por la invitación y bueno, voy a compartir con ustedes mi experiencia como alumna de la maestría. Bueno, pues comenzamos entonces. Cuéntanos, Juan Manuel, doctor Juan Manuel Verdeja. Perdón, pero pues por la confianza y cercanía que nos da, le voy a decir, de repente se me va a salir el Juan Manuel, pero doctor Juan Manuel Verdeja, cuéntenos, está súper joven, pero bueno, cuéntanos, ¿por qué, bueno, qué es la maestría? ¿Qué dirías que es, así en términos sencillos para quienes nos están viendo? A lo mejor por ahí algún alumno interesado o algún recién egresado de licenciatura, o por qué no, alguna persona que esté ahí como con el gusanito de, bueno, quiero hacer un posgrado y me late de literatura. ¿Qué les dirías? Pues bueno, primero que nuestra maestría lo que pretende y lo que logra, ya en los años que llevamos trabajando, pues es un perfil de egreso de investigadores de alto nivel, ¿no? Acá se viene a aprender o a mejorar
o a reforzar los conocimientos sobre la literatura para enfocarlos en la investigación particularmente, ¿no? Nosotros tenemos dos líneas del conocimiento, que son la literatura pues, del siglo XIX a la actualidad, y en esa misma línea incluimos a la prensa y la literatura, la relación prensa-literatura, ¿no? Asimismo, incluimos también en esa línea a los escritores raros, escritores y escritoras raros, fuera del canon, los denominaríamos. Y en otra línea tenemos a la literatura tradicional y popular, ¿no? Esas son nuestras dos líneas de aplicación del conocimiento, como decimos, y son las dos líneas en las que formamos a nuestros y nuestras estudiantes. María del Mar, cuéntanos qué te animó a estudiar esta maestría. Bueno, yo soy profesora en letras, mi área de conocimiento es la didáctica y la pedagogía, ¿no? Y nunca había estado como relacionada con la parte de investigación de los estudios literarios. Entonces me animó querer conocer de qué se trata la investigación y poder formar parte de un grupo de investigación, ¿no? Y también me animó a venir aquí, que yo en el año 2012 estuve becada por la universidad y conocí el Colegio de San Luis, tuve contacto con algunos doctores y me entusiasmó la maestría. Entonces el año pasado, cuando salió la convocatoria, desde Argentina me animé a inscribirme y decidí venirme a vivir con mi familia aquí a San Luis Potosí. Vaya aventura que emprendiste. Doctor Juan Manuel Verdeja, platícanos un poco sobre las posibilidades que tienen los alumnos de viajar estando en la maestría. ¿Hay movilidad? ¿Qué se necesita? ¿Qué tan fácil o accesible puede resultar? Claro, considerando las condiciones actuales de pandemia. Exacto. Pero un poco de la vida, digamos, materias, académica, el perfil de los maestros. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, el perfil también es de investigadores, pertenecemos a un centro de investigación, entonces los 8 profesores y profesoras que constituimos el núcleo académico básico de la maestría, somos investigadores, investigadoras, eso por un lado. Compartimos no solo nuestras experiencias, también nuestro trabajo, también algo que es importante en la maestría es que inmiscuimos a los estudiantes al trabajo ya de investigación, incluso publicamos, preparamos publicaciones con ellos, con ellas, eso por un lado. Por otro, también yo creo que es importante, como dices, pensar en la movilidad. Creo que es algo que nuestra maestría ofrece, que es para tomarse en cuenta, ¿no? Nuestra maestría, el último año, permite o incluso exige la movilidad, ¿no? El último año se puede hacer viajes o estancias académicas o, en su caso, trabajo de archivo y también trabajo de campo, ¿no? Que se le llama, que es cuando van a las comunidades a entrevistar a los informantes, ¿no? Eso por un lado. También tenemos el sistema escolarizado, son 10 materias que toman los y las estudiantes, donde pues, se les van dando herramientas para desarrollarse como investigadores, como investigadoras. Cuéntanos con qué te has encontrado, qué autores descubriste, lo que de algún modo te haya sorprendido, que no te esperabas o que no conocías, que tus profesores te hayan ahí como involucrado, mostrado, revelado. Bien, bueno, lo que más nos sorprendió fue que en principio pensábamos que un semestre nada más iba a ser virtual y los demás presenciales, y ya estamos a punto de acabar la maestría y fue toda desde casa. Hicimos nuestra maestría de forma virtual, entonces pues no conozco en vivo y en directo a muchos de mis compañeros o profesores, ¿no? Creo que ya se conocerán en la graduación, seguramente. Sí, seguramente. Eso fue lo que más me impactó, porque no esperábamos eso, o sea, dentro de nuestras expectativas siempre fue llevarlo como presencial. De ahí, yo llegué al colegio muy entusiasmada con estudiar la literatura mexicana y conocí muchos autores y más que nada me inmiscuí en el mundo de las escritoras. Me llaman mucho la atención, entonces descubrí, por ejemplo, a Asunción Izquierdo Alviñana, que es una escritora potosina que no es muy estudiada, por ejemplo. Descubrí a Luisa Bombal.
¿Qué investigas de de las escritoras, por ejemplo? ¿Desde dónde lo abordas? Bueno, yo estoy interesada en estudiar más que nada las representaciones femeninas o de mujeres, y lo hago desde la línea teórica crítica feminista, de cierta manera, ¿no? Entonces yo investigo todo eso, cómo se representa la mujer, cómo escribe la mujer sobre la mujer. ¿En cierta etapa? Bueno, mi tesis de investigación está centrada en el siglo XXI, pero durante el cursado de la maestría estudié mujeres del siglo XIX, del siglo XX, contemporáneas, y pude recrear en mi memoria o en un tránsito, ¿no? De cómo eran las mujeres decimonónicas, qué cosas defendían, después cómo fue esa transición al siglo XX y cómo se está dando ahorita, qué cosas continúan vigentes, qué cosas no. Pero estoy más interesada en eso, en la representación de la mujer y cómo la mujer escribe a la mujer o sobre la mujer, ¿no? A mí de las cosas que me entusiasman mucho, que tienen que ver con las aportaciones de los alumnos, es justamente los temas de sus trabajos de investigación. Es como una serie de cuentos, de novelas, de historias que cada uno tiene, porque le imprime cada uno su propia perspectiva, acompañados de la mirada de los especialistas, que no es por presumir, pero tenemos muy buenos expertos aquí en el programa de estudios literarios y bueno, en realidad en todos los investigadores en los 5 programas del Colegio de San Luis, que ya se los hemos presumido, no solo porque tengan nivel de doctorado, sino porque han tenido una importante trayectoria que va permitiendo acompañar a los alumnos. Ya se le vamos a preguntar a nuestro invitado, al coordinador de la maestría, para que nos vaya contando un poco de cómo es, cuáles son estos temas que están trabajando los alumnos y bueno, pues que resultan, la verdad, interesantes porque hay descubrimientos, bueno, como este par de autoras que yo en mi vida había escuchado. Yo soy neófita en el tema, por supuesto, pero bueno, significa que están ellos recorriendo un camino importante y están haciendo un trabajo significativo, adentrándose ya en esta posibilidad de ser investigadores, los científicos sociales que se están necesitando. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con los invitados de hoy. Recuerden que nuestro programa se estrena hoy martes aquí a través de 9TV y mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Continuamos. Bien, estamos de regreso, continuamos charlando sobre la maestría en literatura hispanoamericana que tiene abierta su convocatoria para este 2022 aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues nos quedamos en preguntarle a nuestro invitado, al doctor Juan Manuel Verdeja, quien es coordinador de este posgrado, que además, déjenme presumirles, tiene la acreditación de posgrado de calidad por parte del CONACYT. ¿Qué significa en principio tener esta acreditación, este reconocimiento de CONACYT? Bueno, este reconocimiento lo primero que nos dice es que hay algo muy importante que es eficiencia terminal, es decir, que nuestros estudiantes están egresando en tiempo y forma, ¿no? Con tesis de alta calidad en los tiempos que indica el CONACYT, ¿no? En este caso son 2 años y algunos meses más, y esa es como una de las cosas más importantes que da esta acreditación. Obviamente, como el nombre lo dice, es también pues, una maestría en ese sentido muy rigurosa y muy provechosa en cuanto a la construcción de conocimiento sobre la literatura y sobre la investigación de la literatura, ¿no? Que es a lo que tiende esta maestría como en conjunto. Esta acreditación, este reconocimiento que da CONACYT significa que se cumplen con ciertos estándares, ciertos requisitos que se revisan muy frecuentemente, sí. Y estos requisitos con los que se cumplen de algún modo garantizan que hay detrás un trabajo de calidad, claro, académica, docente, etcétera. Y bueno, pues eso significa también que a los alumnos que son aceptados después de seguir todo este proceso de admisión, que por cierto pueden consultar en nuestra página web, una vez que han sido aceptados, inicia el trámite para que reciban una beca, ¿cierto? Claro, sí, justo iba a decir eso. Esta acreditación lo que nos permite, o bueno, lo que le permite al estudiante es obtener un apoyo económico con el cual se sostiene para hacer lo que denominamos la dedicación tiempo completo, ¿no? Y la dedicación tiempo completo pues implica ventajas, que es que solo se dedican a estudiar los estudiantes, las estudiantes,
y con base en su trabajo mensual, con las calificaciones, que tiene que ser arriba de 8, se aseguran un apoyo mensual de manutención, que la verdad es muy provechoso en cuanto a términos vitales, ¿no? Les permite básicamente que les paguen por estudiar, por investigar, por escribir, ¿no? Entonces, es una ventaja, yo creo, no solo académica, sino vital, como dije, ¿no? Son oportunidades vitales que, dadas las condiciones del país, la verdad es que, económicas, pues, del país, la verdad es que son para tenerse en cuenta, ¿no? Es una gran oportunidad la que se tiene efectivamente porque, bueno, pues no todo mundo le pagan por estudiar y le pagan por estudiar o hacer lo que más le gusta, ¿no? Sí, sí. María del Mar, cuéntanos un poco sobre esta experiencia de haber estudiado, bueno, posgrado ya dijimos, es presencial, es de tiempo completo, dura alrededor de 2 años, se organiza, digamos, por semestres, pero bueno, por las condiciones de la pandemia, a ti te tocó hacerlo desde casa. Un poco más de esa experiencia que nos puedas contar. Bueno, mi experiencia fue positiva, me gustó mucho llevarlo desde casa, aunque sí se extraña un poco el contacto humano, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, para poder interactuar con mis compañeros, con los profesores, armamos grupos de WhatsApp o organizábamos reuniones por alguna red social, ¿no? Zoom, Meet, Blue Jeans, que es la que tiene el colegio, y pues tratábamos de hacer más amena el cursado de las materias, porque algunas veces se tornaba un poco fría, ¿no? cada uno, sí, frío, porque pues uno sentía, no estaba acostumbrado a hablar o a interactuar con la pantalla y saber que hay otro viéndonos. Entonces, pues entre todos nos apoyamos, hicimos redes de apoyo, platicamos por fuera de las clases o tratábamos de hacer las clases un poco más llevaderas, amenas, didácticas, poníamos videos o cosas así. Entonces, eso hacía que nos sentamos, pues, sí, más a gusto con la pantalla, que era nuestro intermediario y que no estábamos acostumbrados, pues tuvimos que, en el proceso, poco a poco, ir haciéndolas parte de nuestra vida y ayudó mucho eso, poder tener la apertura de los profesores, de hablarlos, de conectarnos con ellos, con los compañeros también. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me ayudó mucho y también yo soy mamá, entonces que los profes me permitieran, por ejemplo, que mi hija a veces se cruzara en pantalla o cosas así, que eso al principio a mí me ponía muy nerviosa porque yo decía, ay, se va a cruzar mi hija y todo el mundo la va a ver, ¿no? Pero después pues los profes dijeron, no hay problema, sabemos que están desde casa y pues, mi hija vivía ahí conmigo y no había escuela ni nada, entonces eso también me hizo sentirme muy cómoda con mi equipo de trabajo, ¿no? Mis profes y mis compañeros y la coordinación en general. Son muy buenos profes, son excelentes académicos y son bien buena onda. Doctor Juan Manuel Verdeja, platícanos un poco sobre las tesis. Yo decía hace ratito que para mí es como ir descubriendo historias, novelas de cada uno, porque van construyendo con su propia mirada una nueva investigación que al final nos da un resultado muy padre. Muchos de ellos llegan a ser libros o son el punto de partida para nuevas obras. Sí. Cuéntanos cuáles son como los temas en los que están interesados los chavos que están estudiando actualmente, por ejemplo, pues algún posgrado en literatura aquí con nosotros. Sí, creo que lo pones muy bien. Yo creo que lo que se logra en nuestro posgrado particularmente es un muy buen equilibrio entre, como lo dije, ¿no? Trabajo muy riguroso, muy alineado con los términos académicos, pero por otro lado que permite la libertad de trabajar, de estudiar, de dar rienda suelta a las inquietudes intelectuales de nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? En el caso de Mar, por ejemplo, la preocupación por el feminismo y por toda la narrativa del feminismo, pues es algo que nos dio gusto cuando estuvo postulando para nuestro posgrado, y bueno, pues aquí está haciendo un gran papel en la maestría, ¿no? Están, por ejemplo, estudiantes que tienen preocupaciones políticas, ¿no? Sobre, por ejemplo, las condiciones
pues sí, terribles que ha traído, por ejemplo, la interacción entre las transnacionales, las industrias transnacionales y los territorios latinoamericanos, ¿no? Particularmente también con Argentina se están trabajando ese tipo de cuestiones. La memoria política también se está trabajando. Por otro lado está la línea de literatura tradicional y popular, en la cual se recuperan leyendas, historias, apariciones, testimonios en las comunidades pues más alejadas de las urbes, y es muy interesante, ¿no? También el estudio de este tipo de este archivo popular y tradicional, de esta riqueza que también tenemos culturalmente hablando en este país, y cómo se van recuperando, ¿no? Entonces los estudiantes tienen inquietudes que acá se encaminan o se refuerzan, ¿no? Yo creo que esos son los dos verbos más importantes, ¿no? Encaminamos, por un lado, acompañamos, diría yo, y por otro lado reforzamos esas inquietudes, pues con trabajo crítico, con trabajo de investigación, con trabajo riguroso, y hemos tenido excelentes resultados, ¿no? En ese sentido. Y es que, insisto, no es que yo los quiera presumir de la nada, sino que realmente hay un cuerpo académico con una sólida formación, con una importante trayectoria, y que su desempeño, digamos, en lo personal, les avala para ir efectivamente acompañando y guiando a estos futuros investigadores sociales. Así que bueno, pues aprovecho el gol para presumirles la nueva lotería que ya está lista, de personajes sobrenaturales. Es precisamente de una de las investigadoras que encabeza este proyecto, la doctora Claudia Carranza, y que bueno, pues ya está disponible aquí en la librería del Colegio de San Luis. Pueden darse una vuelta, y sobre eso precisamente les vamos a platicar en la siguiente cápsula. Así que bueno, pues vamos a revisar este material, nos ligamos a la pausa y regresamos para seguir charlando sobre la maestría en literatura hispanoamericana que imparte el Colegio de San Luis, la cual pueden consultar en nuestra página web. Ahí se van a la sección de convocatorias y ahí está ya la información completa. Así que bueno, pues no hay pretextos, chequen los datos, las fechas, los requisitos, en fin, hay una serie de información orientada específicamente para quienes quieran postular si son del extranjero, y los requisitos generales si son estudiantes nacionales. Continuamos después de esta pausa entonces. ¿Ya conoces las líneas de investigación de la maestría en literatura hispanoamericana del Colegio de San Luis? Este posgrado se estructura en torno a dos líneas principales: literatura y publicaciones periódicas mexicanas e hispanoamericanas del siglo XIX a la actualidad, y literatura tradicional y popular del ámbito hispánico. Además, el tercer semestre está destinado a la movilidad del estudiante, que tiene como finalidad complementar su formación académica. El egresado de la maestría tendrá la capacidad de reflexión crítica que le permita realizar aportaciones originales en el ámbito de las humanidades y, en específico, en los estudios literarios. Para mayores informes puedes mandar correo a docencia@colsan.edu.mx. Lamentablemente la pandemia pues se nos atravesó a todos, pero una de las grandes ventajas del Colegio de San Luis a la hora de ofrecer sus posgrados, de abrir sus convocatorias, es abrir sus puertas hacia los nuevos o los futuros investigadores sociales, y este abrir sus puertas significa poner a su disposición una importante infraestructura que se ha ido construyendo a lo largo de estos 25 años de existencia de nuestra institución. Y una parte muy importante que a mí me parece fundamental es la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga. Y es que la biblioteca juega un papel importante en la formación de nuestros alumnos. Mar, platícanos un poco sobre esto. ¿Cómo te ha tocado? ¿Te tocó suerte? Capaz que no. Cuéntanos, ¿qué has encontrado, qué has descubierto en esta infraestructura que, como un ejemplo, podríamos citar la biblioteca? Perfecto. Bueno, sí,
por las condiciones de la pandemia, los alumnos residentes o que vivíamos en San Luis, pues no teníamos acceso presencial, ¿no? Pero desde que comenzamos la maestría, entramos en contacto con una encargada que se llama Araceli y ella nos proporcionaba toda la información que nosotros necesitábamos. Podíamos solicitar préstamos de libros físicos, se hacía un trámite y se nos dejaba en la caseta. La respuesta era casi inmediata, o sea, lo pedíamos un día y al siguiente día ya podíamos buscar el libro. O a veces también necesitábamos descargar artículos o información de ciertas bases de datos, y cuando los alumnos pues no podíamos hacerlo porque no nos daba permiso la computadora o cosas así, también le mandábamos los links a Araceli, le pedíamos y en ese mismo día nos respondía y nos daba acceso a esos artículos, a esa información que necesitábamos. Entonces, más allá de no poderlo usar presencialmente, siempre estuvo muy presente el hacer uso, ¿no?, de las instalaciones de manera remota o sí, con un intermediario ahí. Así que yo, por suerte, pude hacer un uso muy eficiente de la biblioteca. Y creo que es un recurso importante, ¿no? Estar siempre con esas herramientas a la mano que sin duda juegan un papel, insisto, importante en la formación de los alumnos. Además también es este acompañamiento que ya mencionabas. ¿Qué interacción han tenido con los alumnos? ¿Con qué se han encontrado? Me imagino que con características, decía mi abuela, ¿no? Pues cada cabeza es un mundo y a lo mejor hay unos muy introvertidos, más extrovertidos, más demandantes. ¿Cómo les ha ido con esta parte? Bueno, la verdad es que creo que has hablado muy bien sobre mis colegas. La verdad es que mis colegas pues estaban de alguna manera ya listos para afrontar estos retos, ¿no? Que nos trajo la pandemia. Entonces, claro que nosotros somos expertos o tendríamos que ser expertos en comunicación escrita, ¿no? Entonces, mantuvimos siempre comunicación escrita con los y las estudiantes, eso por un lado, pero por otro, en las clases en línea, yo tuve la fortuna de impartir clase con el grupo de Mar, fue teoría literaria, y la verdad es que fueron sesiones pues disfrutables dentro de lo que cabe. Como dice Mar, es cierto, fue muy demandante al inicio, sobre todo la interacción con la pantalla, cosas así, pero problemas como mantener siempre la vista fija en una pantalla en lugar de poder cubrir como con la visión o con la perspectiva el salón de clases. Yo creo que es una de las cosas que para los profesores fue más demandante. Sin embargo, debo decir que los estudiantes hicieron muy llevadero también este proceso. Primero, mis colegas también son en general personas muy afables, son personas en extremo, pues lo voy a decir, cariñosas. Algunos no estarán de acuerdo conmigo en que hable así de ellos, pero en realidad lo son todos. Y la verdad es que yo noté que los estudiantes se fueron acomodando a estas dificultades gracias a esa interacción tan amable que se dio entre el profesor la profesora y los estudiantes y las estudiantes, ¿no? En ese sentido, creo que pudimos llevar bien y pudimos construir una comunidad. Mar podrá desmentirme, pero creo que lo hicimos bien en ese sentido, ¿no? Se generaron comunidades de aprendizaje, de trabajo, comunidades académicas al final, pero en las que lo académico jamás estará peleado con lo humano, con la interacción, pues no sé cómo decirlo, real, para decirlo así, ¿no? Yo creo que pudimos llevar muy bien esa parte. Creo que se generaron vínculos afectivos importantes, ¿no? Y bueno, los estudiantes y las estudiantes lo han demostrado a lo largo de estos 2 años. Creo que afrontamos bien estas dificultades y que ahora pues toca, pues no sé, esperar cómo va a ser. La verdad es que también en términos de dinámicas presenciales, también creo que están obviamente las ventajas, pues vamos a ver qué nos permiten pues, las condiciones. Las condiciones de pandemia. Parte de la formación de los alumnos tiene que ver con que se lleven a cabo seminarios, coloquios. Sí. Cuéntanos un poco de estas otras formas que se tienen para ir acompañando. Sí, pues la maestría tiene sus herramientas, sus mecanismos, sus eventos con los cuales vamos afianzando este acompañamiento
con los y las estudiantes, ¿no? Los acompañamos de diversas formas, no solo están las asesorías, las tutorías, la figura del tutor es muy importante, es básicamente un profesor que ayuda a la adaptación del estudiante, no solo bueno, en este caso era a San Luis Potosí, pero pues con esta generación en particular, con esta promoción en particular, no lo pudimos hacer, pero nos aseguramos, por un lado, de ello, de que el estudiante se acomode pues a la vida potosina, por decirlo así, que no es tampoco tan difícil, hay que No decir. lo pintes así, No, cualquiera diría que... pero el tutor lo acompaña y bueno, se preocupa porque pues, se encuentra en casa, no sé, les da apoyo en ese sentido, y también obviamente en lo académico, ¿no? Hace un seguimiento de cómo va en las materias, si necesita algún tipo de material, si hay que establecer algún tipo de dinámica por ejemplo, he tenido estudiantes que, como dices, demandan un poco más de acompañamiento, y pues nosotros lo hacemos, ¿no? Es parte de nuestro trabajo y además es parte de nuestra vocación y lo hacemos con mucho gusto. Eso por un lado, ¿no? En la tutoría. Luego ya viene la dirección de tesis como tal, que es obviamente el trabajo ya sobre la tesis, es un trabajo más académico, pero insisto, no deja de ser humano, ¿no? Entonces seguimos preocupadas por los estudiantes, seguimos interactuando con ellos de manera pues muy rigurosa, pero no por rigurosa se pierde la calidad humana, ¿no? Seguimos ahí haciendo los seguimientos necesarios para que el trabajo fluya y para que la comunicación sea la idónea, ¿no? Yo les quiero preguntar de manera muy concreta, a ver, ¿en qué va a trabajar un egresado de la maestría en literatura hispanoamericana? Seguramente alguna de la gente que nos está viendo está un poco en ese mismo sentido, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En donde nos enteramos que tenemos una inflación históricamente elevada, en fin, datos macroeconómicos que de repente nos dicen que pues hay que pensar como con los pies en la tierra. ¿De qué va a trabajar un egresado de esta maestría? Mar, ¿quieres contestar o contesto yo? Bueno, contestan los dos. Tenemos 3 minutitos, si no nos alcanza en el siguiente bloque. Perfecto. Bueno, un egresado o un estudiante de la literatura, de la maestría en literatura hispanoamericana, lo que hace es enfocarse en el arte de la escritura, que es la literatura, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta nuestros temas de interés, proponemos un tema de investigación y lo desarrollamos y lo llevamos a cabo acompañado por nuestros profesores y nuestro director de tesis, ¿no? Y durante el cursado de la materia se hace mucho hincapié y se refuerza áreas como, por ejemplo, la teoría y crítica literaria, conocer un panorama general de la literatura hispanoamericana. Trabajamos en la línea 1 cosas como historia de la literatura relacionada con literatura del siglo XIX, siglo XX y literatura contemporánea. Y en la línea 2 se nos hace un acercamiento a la literatura de tradición oral, que por ejemplo yo no había tenido conocimiento antes de entrar a la maestría, ¿no? Entonces se nos zambulle de cierta manera, por decirlo así muy coloquialmente, en esa literatura tan atractiva, digamos, que no todo el mundo conoce. Entonces, lo que hacemos es trabajar el arte de la escritura y ver, no sé, particularidades de cada época, de cada escritor. Entonces, llegamos a egresar con un conocimiento muy amplio de lo que es la literatura hispanoamericana en general y conocer las diferentes líneas de la escritura, poesía, narrativa, ensayo, y conocer pues, qué particularidades tiene cada uno de estos tipos de escritura, ¿no? Porque pues el arte es arte, en fin, y tiene una diversidad increíble de temas, de formas. Entonces, lo que hacemos en el cursado de la maestría es eso, tratar de conocer lo que más se pueda de este arte tan bonito que es la literatura. Bueno, vamos a ir a la pausa porque ya nos alcanzó el tiempo y regresando acá nos va a responder sobre este asunto. Y mientras lo dejo también con una cápsula de nuestras novedades editoriales del Fondo Editorial Colsan, con uno de nuestros book trailers. Así que los dejamos con este anticipo, nos vamos a la pausa y regresamos.
Bien, continuamos con esta charla. Estamos platicando con María del Mar Herrera y con el doctor Juan Manuel Verdeja, alumna de la maestría en literatura hispanoamericana y coordinador de este mismo posgrado. Cuéntanos un poco, doctor Juan Manuel Verdeja, de qué, lo que nos quedamos un poquito antes de la pausa, y bueno, pues, ¿de qué va a trabajar un egresado de esta maestría? Es buena pregunta. La primera salida que tienen los estudiantes, los egresados de nuestra maestría, obviamente, como se preparan para ser buenos y buenas investigadores, pues obviamente es el doctorado, ¿no? El paso siguiente, digamos. Sí, es lo más común, ¿no? Que el estudiante, la estudiante vaya al doctorado, pues ya con las herramientas necesarias para poder desarrollar ya una tesis de doctorado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, siempre están las opciones pues más básicas de nuestra disciplina, que es, por ejemplo, la edición. Muchas pueden trabajar en edición, muchos lo hacen con trabajos muy interesantes, muy dignos, muy bien remunerados, hay que decir también. Generalmente se preparan aquí mismo, también les ayudamos en lo que podemos para desarrollar perfiles docentes. Entonces pueden también, como Mar, por ejemplo, en su caso, continuar con el trabajo docente. Mar ya llegó, ya cuando entró aquí ya tenía conocimiento sobre docencia, pero tenemos estudiantes que no, y aquí también hacemos un poco de énfasis en ese sentido, y lo que provocamos es que el egresado, la egresada, pueda también participar en de los canales de la docencia, ¿no? Como dijo Mar, y creo que dijo muy bien, la formación es muy amplia. Entonces, pues no solo pueden ser profesores de literatura, pueden ser docentes, no sé, de educación básica, pero también de materias como filosofía, como artes en general, historiografía, historia, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese sentido también está una salida. Y pues yo creo que son esas tres las esferas en las que se pueden desenvolver con mayor éxito, ¿no? Pero la verdad es que pues la literatura es un cúmulo de conocimientos tan amplio que la verdad es que los y las estudiantes, nuestros egresados particularmente, sí se pueden desarrollar y se pueden desenvolver en muchos ámbitos, ¿no? He conocido estudiantes nuestros que terminan, por ejemplo, trabajando en mercadotecnia. Lo pueden hacer perfectamente, ¿no? Porque conocen figuras retóricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, al conocer el efecto de la palabra y el efecto de la construcción discursiva y el cómo de la construcción discursiva, entonces claro que pueden desarrollarse con éxito en este tipo de carreras, ¿no? O en este tipo de profesiones. Entonces la verdad es que es muy amplio. Esto se me ocurre por ahora, pero si me pongo a pensar más tiempo... Sí, ¿no? Hasta ahorita que mencionabas, ¿no? En marketing político, en fin, sí, en muchas cosas. Y asesorías, ¿no? En todo lo que tenga que ver con análisis discursivo, nuestros estudiantes pueden participar perfectamente. Y a lo mejor una pregunta con la que debí haber empezado, pero creo que nos permitirá cerrar de una manera un poco más reflexiva, tiene que ver con por qué es importante estudiar la literatura. Esa es la pregunta y es buenísima. ¿Por qué es importante? Primero porque, como lo dijo Mar, la literatura es el arte de la palabra, y la literatura, para decirlo rápido, es un archivo anímico de la humanidad, ¿no? En ella están resguardados los conocimientos sentimentales del ser humano, no solo sentimentales, también sabemos que la literatura dialoga fuertemente y muy de la mano con las ciencias, con todas las ciencias que ustedes quieran, obviamente con la filosofía, obviamente con diferentes esferas que en la literatura, o como sabemos que tendría que haber sido, no necesariamente están separados, ¿no? Esos saberes se fueron separando, pero en realidad están aglutinados, ¿no? En diferentes esferas del conocimiento, y en este caso la literatura sería una, ¿no? La literatura nos permite justo, o el estudio de la literatura nos permite justo valorar, sistematizar, incluso recuperar ese tipo de conocimientos, no solo anímicos, sino también
Es que la división es un poco arbitraria, ¿no? Intelectuales, ¿no? E ir trabajando con ellos, lo que permite es precisamente pues, tener acceso básicamente a la base de datos universal, ¿no? Por lo menos a la base de datos humana. Entonces, por eso también nuestros egresados, egresadas, pueden entrar a muchísimos ámbitos del conocimiento, porque adquieren los conocimientos necesarios para el análisis y para conocer los efectos de la palabra, por decirlo rápido, ¿no? La palabra escrita en particular, pero también cantada, ¿no? Por la literatura tradicional y popular. Entonces se van cubriendo como muchos de las preocupaciones que hoy en día tendrían que importarnos, ¿no? Miguel de Unamuno decía algo sobre las enfermedades muy particular. Decía, no solo hay que llorar la peste, no solo hay que curar la peste, también hay que llorarla, ¿no? Y es importante observar en la literatura cómo se llevan a cabo no solo vamos a decirlo, el estudio o el pensamiento o la reflexión sobre ciertos hechos, sobre ciertos fenómenos mundiales o humanos, ¿no? Sino cómo también se lamentan, se gozan, se aprenden con H y sin H, ¿no? Se aprenden, ¿no? Entonces es muy interesante estudiar literatura en ese sentido, porque de verdad es como entrar a la Matrix humana, por decirlo rápido, ¿no? Ahora está tan de moda la Matrix. Sí. Creo que has dicho muchas verdades, pero sobre todo nos has puesto a pensar en torno a la importancia de la literatura en la vida humana, digamos. Ya lo hemos comentado en otros programas, esta pandemia nos ha puesto a prueba en muchos sentidos, pero sin la literatura quizá estaríamos un poco más locos de lo que hoy andamos, ¿no? Con todos estos encierros y pérdidas y demás, ¿no? ¿Qué nos dices? ¿Para qué sirve estudiar la literatura? ¿Por qué es importante para la sociedad, como los humanos, para el tejido social? Cuéntanos. Ok, bueno. Esta pregunta yo creo que mi respuesta va a ser muy subjetiva. Soy un amante de la literatura, entonces, y apasionada. Pero sí, el profe Juan tiene mucha razón. Sirve no solo para obtener conocimientos académicos o intelectuales, sino para desarrollar habilidades humanas, ¿no? La empatía, la proactividad, la resiliencia. Muchas veces hay miles de problemas humanos o de nuestras emociones que no podemos, no sé, entender o dominar. Y la literatura es un arte que nos ayuda a eso, ¿no? Nos ofrece, no sé, muchas veces cobijo cuando nos sentimos mal y podemos trasladarnos a otros mundos, a otras realidades, podemos conocer desde otra perspectiva más, yo siento que más humana y más cercana a nosotros, ¿no? El poder reflejarnos en los personajes que crean los escritores y escritoras, poder ver cómo resuelven sus problemas, cómo actúan frente a la vida y frente a los problemas de la vida, ¿no? Entonces, uno más allá de aprender así de cómo enseñar literatura o cómo, no sé, se construye un texto en sus partes, aprende a cómo llevar la vida, a cómo hacer nuestra vida y nuestros problemas más llevaderos. Bueno, yo disfruto mucho de la lectura, entonces siempre invito a todo el mundo que conozco a leer. Me gusta mucho generar ese placer por el texto. El texto te puede llevar a lugares inimaginables y te puede ayudar de una manera increíble, digamos. Entonces, estudiar literatura sirve para eso, para desarrollar habilidades cognitivas, intelectuales, pero también habilidades de la vida que nos hacen nuestra vida más llevadera, más fácil, más divertida, más feliz, a veces más triste porque nos toca leer cosas que nos impactan mucho, que son reales, pero que por ahí nuestra realidad y nuestra celeridad del día a día no nos permite ver con claridad, ¿no? Entonces viene la literatura y te da ese golpe de realidad seco que te hace pararte un ratito a pensar en ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, para eso sirve la literatura, este arte tan bonito para pensar la vida y para convertirnos en mejores seres humanos, ¿no? Sí, que nos entusiasman. Ojalá que los entusiasmen a ustedes para que se animen a estudiar la maestría en literatura hispanoamericana. Y bueno, pues qué mejor con estos dos testimonios que hoy nos han acompañado y a quienes agradecemos mucho el que nos hayan compartido esta información. Y bueno, pues la literatura finalmente pues es todo un mundo y precisamente nos permite conocer historias, momentos, gente, lugares,
de lo que usted se quiera imaginar, de la literatura política y de historia, de tradición. Es más, yo misma veo, por ejemplo, no sé, los cantos allá en el rancho donde es mi familia, no los veo igual desde que sé que existe la tradición oral. ¿Por qué? Porque sé que vienen del bisabuelo, en fin, estas pastorelas, todas estas cosas, estos villancicos, en fin, creo que son un montón de cosas, de mundos que nos abre la literatura. Muchas gracias a los dos. Mar, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor Juan Manuel Bendeja, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por el espacio, Lidia. Esperamos verte más seguido por acá. Sí, acá nos veremos. Muy más bien. seguido. Pues muchas gracias a ustedes. Nos vamos y les recordamos que puede seguir nuestra información de este posgrado y de todas las convocatorias que tenemos abiertas a través de nuestra página web y en nuestras redes sociales. Gracias, soy Lidia Huache. Pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Te esperamos en la venta especial de librería del Fondo Editorial Colsan, con descuentos de hasta el 70%, del 19 al 31 de enero. Los estudiantes de la Maestría en Gestión Sustentable del Agua invitan al primer coloquio de avances de investigación. El 3 de febrero en el aula magna del Colegio de San Luis. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. ¿Te interesa hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana y Maestría en Historia. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Además, también tenemos abierta la convocatoria de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.